que Encinas. ¿Qué pasó, Encinas? Disculpe auxiliar, ¿será que me puede aceptar desde la computadora? Es que estoy Eh, en mi celular y está descargado. ya está bien. Lo espero entonces. Ahorita intento ingresar, por Listo, favor. listo. De todas formas, a los que les esté faltando nota para, o sea, los que no lleguen ni siquiera al mínimo para el examen final, les voy a mandar un práctico bastante extenso. Así que si ustedes quieren entrar a dar ese examen final por el mínimo de nota, que es 10 puntos, de la ponderación, van a tener que realizarlo. En caso de que no lo hagan y no me lo traigan ese día, no lo van a dar. Bueno, lo que entre el compañero, no, continuamos nomás. Bueno, pueden ver entonces que el ejercicio tiene cortado una línea, tiene una, dos, tres, cuatro generadores, cuatro transformadores y tiene tres líneas. En este caso, la línea inferior es la que está cortada. Puede ver que el generador tiene, cada generador tiene su puesta a tierra o impedancia, o aterramiento en todo caso, y tiene una potencia de 15 megavoltios, un voltaje de 10 kilovoltios, y esos datos se van a repetir para los cuatro generadores. Su secuencia, como es un ejercicio de cortocircuito, de puntos, cálculo de puntos por unidad, va a contar con tres secuencias, una secuencia positiva, negativa y neutra, el cual para los cuatro generadores la secuencia positiva será 18%, para la secuencia negativa será 49% y la neutra será 105%. Los transformadores, ¿qué datos tienen los transformadores? Para el examen yo les voy a facilitar el trabajo y les voy a poner cuál va a ser cada transformador 1, transformador 2 y les voy a poner los puntos. Así ustedes directamente me pasan a realizar lo que sería el ejercicio. Bueno, por favor, estoy repitiendo esto para que no hagan sonceras en el examen. Yo les voy a poner los datos, todo, así que ustedes directamente me pasan a hacer el cálculo. No necesariamente tienen que copiarme todo el esquema otra vez en el examen. ¿Me están escuchando? Porque luego me están echando la culpa a mí que por hacer el esquema no terminaron el examen y demás. Bueno, continuando entonces. Los transformadores tienen una tensión de 10 y 69 kilovoltios y tienen una potencia para los cuatro transformadores de 20 megavoltios amperes y una secuencia positiva de 10%, la negativa también va a ser 10% y el neutro va a ser 45%. La línea 1 mide 90 kilómetros, la línea 2 mide 12 kilómetros y la línea 3 mide 12 kilómetros. Tenga estas líneas, miren. Auxiliar, Y van a tener, ¿sí? no se ve su pantalla. Ah, ya se ve. Recién No se se lo la auxiliar también. A ver, voy a cambiar entonces. A ver ahora. Aquí ya no debería haber problema, ¿eh? Uy, ya. A ver, aquí no debería haber problema entonces, ¿no? ¿Pueden verlo bien? Sí se ve, sí se ve. Ya. Ahora sí se ve. Entonces, una vez aclarado cuáles son los datos que tenemos en el ejercicio, van a tener lo que serían los puntos base. Los puntos base se encuentran en cada uno de los transformadores, como hemos dicho. Vamos a tener en el transformador dos puntos base en cada uno de los transformadores vamos a tener. ¿Quién está con micrófono abierto? Montenegro, Vinacha, ¿puede mutearse? Después de nombrar los puntos base, tenemos que verificar dónde está el cortocircuito. Si se dan cuenta, está en el punto número 2, por tanto, no se va a trabajar con un tramo al llegar a lo que sería la secuencia neutra.
Las tensiones van a representar lo que serían los voltajes. Voltaje 1, voltaje 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como les dije, la resistencia de longitud que tenemos en la línea número 1 va a ser la misma para la línea número 2 y la línea número 3 en sus 3 secuencias correspondientes. Entonces, ¿qué tenemos como primer paso? Creo que se borra. Bueno, lo escribimos entonces. Tenemos que encontrar lo que sería como primer punto los valores bases. ¿Alguien me puede decir en qué dice la teoría? Sobre los valores base, para encontrar los valores base. ¿Se considera los valores base del primer generador? Sí, está bien. La teoría nos dice que la potencia y el voltaje del generador va a ser igual a la potencia o voltaje base. Por tanto, vamos a comenzar con la potencia. Vamos al primer generador. ¿Cuánto es la potencia del generador número 1? Es 15 megavoltios. Por tanto, va a ser 15 megavoltios amperes. Va a ser igual a la potencia base. Y la potencia base se encuentra en el punto número 1. Lo mismo va a hacer con el voltaje base. O el voltaje del generador, perdón. Va a ser igual a 10 kilovoltios. Disculpe, auxiliar, que estamos cerca del examen, una pregunta. Nosotros tenemos que colocar así SG igual a 15, igual a SB1, igual a SB, o para ahorrar tiempo podemos poner directo lo que de nuevo voy a repetir. Todo esto que tenemos aquí no me lo tienen que hacer. Directamente ustedes van a pasar desde el primer punto a realizar el ejercicio. Lo que yo les voy a facilitar en el examen va a ser lo siguiente. Yo les voy a poner cuál va a ser generador 1, 2, 3, 4 y cuál van a ser los puntos, los transformadores, y ya lo demás ustedes ya lo ven. Y ya para que lo hagan más rápido el cálculo, en todo caso. No, claro, yo digo para ahorrar tiempo, digamos, de poner los valores base, yo digo SG base, directo el valor, en vez de poner SG igual a SG1, igual a SB. Ah, esto de acá. Ajá. Voy a poner uno solo, nomás para que no hace tanto bochinche, la verdad. Bueno, entonces continuamos. Voltaje de generador va a ser igual al voltaje base, y el voltaje base, como he dicho, la base siempre se va a encontrar en el punto número 1. Entonces eso es lo que nos dice la teoría, que la potencia del generador, que en este caso el generador número 1 es 15 megavoltios amperes, va a ser igual a la potencia base. Y la potencia base siempre se encuentra en el punto número 1. Lo mismo con el voltaje del generador. En este caso el voltaje del generador 1 es 10 kilovoltios. Y este voltaje va a ser, se va a encontrar en el voltaje base. Y en la base siempre se encuentra en el punto número 1. Pasamos a lo que sería el cálculo de las tensiones base. En el cálculo de las tensiones base, lo que nosotros tenemos que encontrar vendrían a ser los voltajes base. Y fíjense, en el primer punto, que es hallar los valores base, hemos encontrado el primer voltaje base, el voltaje base número 1. Entonces, una vez hallado este primer voltaje base número 1, tenemos que encontrar los demás voltajes base, que serían todos los puntos que tenemos de color rojo. En este caso son 8 puntos. Entonces, comenzamos con lo que sería el transformador número 1. La fórmula que utilizamos es la siguiente. Relación de voltaje, que es K del transformador número 1, va a ser igual al voltaje 1 sobre voltaje número 2. Este va a ser igual al voltaje base 1 sobre voltaje base 2. Repitiendo. Voltaje número 1 sobre voltaje número 2, y este va a ser igual al voltaje base 1 sobre el voltaje base 2. Entonces, verificamos los datos que tenemos. Fijémonos las tensiones. Voltaje 1, voltaje 2 es dato. Voltaje base 1 es dato que se encuentra en el punto número 1. Por tanto, el que tenemos que despejar va a ser el voltaje base 2. Voltaje base 2 será igual al voltaje base 1 sobre el voltaje número 1, multiplicado por el voltaje número 2. Entonces, reemplazando, voltaje base 1 es 10 kilovoltios sobre el voltaje número 1, que es 10 kilovoltios, multiplicado por el voltaje número 2, que es 69 kilovoltios. Entonces, simplificamos y nos queda que el voltaje base 2 será igual a 69 kilovoltios. Ahora fíjense que nos da que el resultado, o de hecho, esta corriente encontrada va a ser igual en estos 3 puntos, que va a ser el voltaje base 3 y el voltaje base 3, 6 y 7. Ustedes se preguntarán por qué. Porque si se dan cuenta, tenemos líneas de conexión. En este caso tenemos 3 líneas, que va a ser la siguiente. Tenemos desde el punto número 2, que la corriente nos dio que es 69 kilovoltios,
va a pasar a través de esta línea número 1, que es 90 kilómetros, hasta llegar al punto número 3. Desde este punto número 3, la corriente hallada, que es similar al punto número 2, también tiene otra línea, que es la línea número 3, que es de 12 kilómetros. Por tanto, va a pasar la corriente a través de toda esta línea hasta llegar al punto número 7. Y lo mismo va a ocurrir desde ese mismo punto número 2. La corriente hallada ahí también pasa a través de otra segunda línea, que es la línea número 2. Y esta va a llegar hasta el punto número 6. Por tanto, las corrientes son iguales en estos tres puntos porque tienen líneas de conexión. Entonces, con esto aclarado, podemos decir que el voltaje base 2, con la corriente hallada en el punto número 2, será igual a la corriente en el punto número 3, 6 y 7, debido a las líneas de conexión que tiene. Entonces, hemos hallado ya 5 voltajes base. Entonces, pasamos a lo siguiente. Pasamos al transformador número 2. Relación de voltaje K del transformador 2 va a ser igual al voltaje 3 sobre el voltaje número 4. Este será igual al voltaje base 3 sobre el voltaje base 4. Voltaje 3 y 4 los tenemos porque sabemos que son las tensiones. Voltaje base 3, verificamos si lo encontramos en el anterior transformador y efectivamente lo hemos encontrado en el anterior transformador, que es 69 kilovoltios. Entonces el que tenemos que despejar va a ser el voltaje base número 4. Volvemos al gráfico entonces. Sabemos que el voltaje base 3 vale 69 kilovoltios y el voltaje 3 ¿cuánto vale? 69 kilovoltios. 69 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje número 4, que en este caso es 10 kilovoltios. Entonces, nos da a entender que el voltaje base 4 es 10 kilovoltios. Pasamos al transformador número 3. Misma fórmula. Relación de voltaje que es K del transformador número 3 será igual al voltaje número 5 sobre el voltaje número 6. Este va a ser igual al voltaje base 5 sobre el voltaje base número 6. Por tanto, el voltaje 5 y 6 sabemos que son las tensiones que se encuentran en el transformador número 3. El voltaje base 5 y el voltaje base 6 tenemos que verificar cuál es el que hemos encontrado. Y verificamos que en el transformador número 1 hemos encontrado lo que sería el voltaje base número 6. Por tanto, el que tenemos que despejar va a ser el voltaje base 5. Voltaje base 6 está dividiendo, pasa a multiplicar. Por tanto, nos quedaría voltaje número 5 sobre voltaje número 6 multiplicado por el voltaje base 6. ¿Cuánto vale el voltaje 5 y 6? Vamos al gráfico. Voltaje 5 vale 10 kilovoltios y voltaje 6 vale 69 kilovoltios. 10 kilovoltios y 69 kilovoltios. Multiplicado por voltaje base 6, que sabemos cuánto vale, está en el transformador número 1 y este vale 69 kilovoltios. Entonces, sacan el resultado y nos va a dar que el voltaje base 5 va a ser igual a 10 kilovoltios. Pasamos al transformador número 4 para encontrar el último voltaje base en el punto número 8. Misma fórmula, relación de voltaje que va a ser K del transformador número 4 será igual al voltaje número 7 sobre voltaje número 8. Sabemos que estos dos son las tensiones que tenemos en ese transformador y lo siguiente será voltaje base 7 sobre voltaje base 8. Entonces, una vez más, verificamos cuál es el que hemos encontrado en el transformador número 1 y es el voltaje base 7. Entonces, tenemos voltaje base 7, las tensiones y el que tenemos que despejar va a ser el voltaje base 8. Entonces nos va a quedar voltaje base 7 sobre voltaje 7 multiplicado por voltaje número 8. Voltaje base 7, que está en el transformador número 1, vale 69 kilovoltios. Voltaje número 7 en las tensiones vale 69 kilovoltios, multiplicado por el voltaje número 8, que este vale 10 kilovoltios. Por tanto, el voltaje base 8 me da como resultado 10 kilovoltios. Ahora, si ustedes quieren, en un lado lo anotan todos los voltajes base. Yo lo anoté simplemente por comodidad para poder verlo. Eso es opcional, como les digo. Ahora, como tercer punto tenemos que calcular las impedancias base. El cálculo de las impedancias base es igual que los voltajes base. Tenemos que hallarlos en todos los puntos correspondientes que tenemos en los transformadores. En este caso yo los he puesto de color rojo. Y serían 8 impedancias base que vamos a utilizar. Este cálculo se usa más que todo para el cálculo de las líneas en el punto número 4, que es el puntos por unidad. Así que eso sería. Entonces, comenzamos. Para el cálculo de las impedancias, la fórmula es la siguiente. La impedancia base, en este caso comenzamos con la impedancia base 1, va a ser igual al voltaje base, dependiendo de la impedancia base número 1. En este caso, la impedancia base es la número 1, por tanto va a ser voltaje base número 1. Todo esto, o el voltaje base, será elevado al cuadrado sobre la potencia base. Por tanto, aquí directamente es reemplazar.
Voltaje base 1, ¿cuánto vale? 10 kilovoltios. Entonces anotamos 10 por, como no podemos utilizar el kilo y solo nos tiene que quedar voltios, vamos a multiplicarlo por 10 elevado al cubo. Y la fórmula nos dice que todo esto está elevado al cuadrado. Y como sus unidades son voltios, esto también será elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera el voltios aquí adentro y lo multiplicara este 2 con todo lo que tenemos adentro, igual de todas formas me va a quedar voltios al cuadrado. Sobre la potencia base. ¿Cuánto es la potencia base? Volvemos al punto número 1. ¿Cuánto es la potencia base? 15 megavoltios amperes. 15 megavoltios amperes. No podemos utilizar el mega, por tanto va a ser 15 por 10 elevado a 6 para hacer desaparecer el mega y nos quedarían solo voltios sobre amperes. Por si acaso, estos ejercicios que vamos a ver el día de hoy y el siguiente lunes, ya solo es si quieren lo anotan, si no, eso ya no vale punto, no vale nada. Esto es más que todo para práctica. Y les va a servir a los que vayan a realizar el práctico, a los que les falte nota, de todas formas. Entonces, voltios con voltios se van, nos va a quedar voltios sobre amperes y nos da que la impedancia base 1 nos dará como resultado 6,667 ohmios. Pasamos a la impedancia base 2. Impedancia base 2 será igual al voltaje base 2 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje base 2? 69 kilovoltios. Por tanto, 69 por 10 elevado al cubo, todo esto elevado al cuadrado y sus unidades serán voltios al cuadrado. Sobre la potencia base, sabemos que la potencia base vale 15 megavoltios amperes, así que es lo mismo que vamos a copiar de la impedancia base 1. Entonces, voltios con voltios se van, nos va a quedar voltios sobre amperes y nos va a dar el resultado 317,4 ohmios. Entonces, esto al igual que los voltajes base, van a estar conectados por línea. En este caso tenemos 3 líneas. Entonces la corriente va a ser igual desde el punto 2 al 3, del 3 al 7 y del punto 2 al 6. Entonces podemos decir que la impedancia base en el punto número 2 sería igual a la impedancia base 3, a la impedancia base 6 y a la impedancia base 7. Entonces de uno mismo hemos encontrado 4 impedancias base. Seguido de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos que encontrar la impedancia base 4, 5 y 8 y podemos ver que en sus voltajes bases son 10 kilovoltios. Entonces, básicamente va a ser el mismo resultado que tenemos en la impedancia base número 1. Nos da 6,667 ohmios. Entonces, una vez calculado ya esto, tenemos calculado la impedancia en los 8 puntos de los transformadores. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Bueno, ya que no hay dudas, continuamos entonces. Luego tenemos los cálculos de valores por unidad. Un momento, por favor, ya me están llamando al teléfono. Van a disculpar. Continuando entonces. El punto número 4 sería el cálculo de valores por unidad. En el cálculo de valores por unidad se viene a calcular junto a todas las secuencias, todos los equipos que tenemos en el gráfico. En este caso, vamos a calcular los valores por unidad de las 3 secuencias en los generadores, en los transformadores y las líneas correspondientes. Entonces, vamos a comenzar con lo que serían los generadores.
Entonces, la fórmula es la siguiente. Para el generador número 1, que va a ser x del generador número 1, nuevo, puntos por unidad, va a ser igual al x del generador, o sea, la secuencia del generador, y como este se encuentra en porcentaje, será dividido entre 100, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Para recordar, los valores viejos son todos los que se encuentran en el gráfico, incluidas las tensiones. Y los valores nuevos son los que hemos encontrado desde el punto número 1 hasta el punto número 3. Entonces los voltajes van a ser elevado al cuadrado y la potencia va a ser el generador nuevo sobre el viejo. Entonces, aclarado esto, comenzamos. Recuerden lo que les dije, para el examen ustedes solo me tienen que realizar una sola vez esta fórmula. En este caso, si están comenzando con los generadores, solo para el generador número 1 van a colocar la fórmula general, en este caso de dónde va a salir cada dato, ¿no? De ahí ustedes me tienen que copiar 3 veces de dónde salen los datos y de dónde sale la secuencia. En este caso, la secuencia positiva es 18%, la negativa es 49% y la neutra es 105%. Entonces recuerden, solo para el primer generador la fórmula. Para los otros generadores ya directamente pasan a reemplazar la secuencia y demás. Tienen que repetirme eso todo completo. Continuando entonces. Secuencia positiva de mi generador número 1, nuevo puntos por unidad, va a ser igual al imaginario. La secuencia del generador en secuencia positiva es 18% sobre 100, porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador número 1 viejo. Verificamos el voltaje. ¿Cuánto es? 10 kilovoltios. 10 kilovoltios sobre el voltaje del generador nuevo. Y verificamos en el punto número 1, el voltaje del generador número 1 nuevo es el voltaje base o voltaje del generador, que en este caso es 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador número 1 nuevo. ¿Cuál es la potencia del generador número 1 nuevo? El que encontramos en los valores base, la potencia base, que va a ser 15 megavoltios amperes. 15 megavoltios amperes sobre la potencia del generador viejo. ¿Y cuánto es la potencia del generador número 1 viejo? Es 15 megavoltios amperes. Entonces, una vez encontrados los voltajes y las potencias, tanto nuevas como viejas, lo único que ustedes tienen que cambiar en esta fórmula es simplemente el valor de la secuencia. Como ustedes pueden ver, para la secuencia positiva es 18%, para el negativo es 49% y para el neutro es 105%. Por tanto, me da como resultado para la secuencia positiva del generador número 1, imaginario 0,18 puntos por unidad. No se olviden ustedes igual en su examen colocar puntos por unidad a todos los resultados, por si acaso. Para la secuencia negativa del generador número 1 me da como resultado imaginario 0,49 puntos por unidad. Y para la secuencia neutra me da como resultado imaginario 1,05 puntos por unidad. Ahora bien, yo siempre les dije que para los ejercicios de cortocircuito, ustedes solo van a encontrar valores nuevos y viejos para el primer generador. Pero para los otros generadores, como no tenemos valores nuevos ni viejos, se van a copiar lo que tengamos en el esquema, o en el gráfico en todo caso, los valores que se tengan en el generador, tanto como en potencia como en voltaje. Por ejemplo, paso al generador número 2. Voltaje del generador viejo, no tenemos ni viejo ni nuevo, por tanto nos vamos al gráfico, vamos al generador número 2 y copiamos los mismos datos que tenemos para la potencia y el voltaje en este generador, tanto para nuevos como para viejos. En este caso 10 kilovoltios, 10 kilovoltios, 15 kilovoltios y 15 kilovoltios. En pocas palabras, ustedes pueden copiar todo esto mismo que hicieron en el generador número 1 para el generador 2, el 3 y el 4. Porque no encontramos valores nuevos ni viejos. Y como los datos de los generadores son iguales, no van a cambiar en nada. Entonces, tienen que realizarme este cálculo del generador número 1, copiar todo lo que han encontrado, tanto para el generador número 2, para el generador número 3 y el generador número 4. Tal y como lo están viendo aquí, toda esta parte, tienen que realizármelo. Así en orden. Si quieren, lo ordenan y ahí colocan los resultados o directamente colocan toda la fórmula, la secuencia, de dónde salen los voltajes. Como no encontramos nuevos ni viejos, lo copian lo del gráfico y al ladito ponen su resultado. O si quieren, lo ponen los resultados allá abajo. La verdad es irrelevante eso. Eso vean su comodidad ustedes. ¿Listo? Seguimos entonces.
Pasamos entonces a lo que serían los transformadores. En este caso, los transformadores sí van a tener tanto valores nuevos como viejos. Por tanto, la fórmula es la siguiente. Para el transformador número 1 va a ser X del transformador número 1 nuevo, puntos por unidad, va a ser igual a la secuencia, digo, el imaginario multiplicado por la secuencia del transformador, que en este caso se encuentra en porcentaje, por lo tanto será dividido entre 100, multiplicado por el transformador número 1 viejo sobre el transformador número 1 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador número 1 nuevo sobre la potencia del transformador número 1 viejo. Entonces, reemplazamos. Comenzamos siempre con la secuencia positiva. Secuencia positiva de mi transformador número 1 nuevo va a ser igual. El imaginario, buscamos la secuencia del transformador número 1, en este caso es 10. ¿Cuánto es, perdón? 10, 10 y 8, pero acá está en 8. Uso catalán, no, ya es tarde. Habrá sido un error entonces. 8, 8, 10 y 40. Y 45. Capaz le he cambiado los datos yo al enseñar este ejercicio. Vamos a ponerle 8 para no estar haciendo todo este cálculo completo. 8, 8. Pero no vamos a acabar si hacemos todo el cálculo completo otra vez. Bueno, entonces la secuencia para los transformadores va a ser de 8, 8 y ¿cuánto es el otro? Es 40, ¿no? Sí, 40. 40 para los 4 transformadores. Bueno, seguimos entonces. Secuencia positiva y negativa se va a mantener con 8%, será dividida entre 100, multiplicado por el voltaje del transformador número 1 viejo. ¿Cuál viene a ser el voltaje del transformador número 1 viejo? Viene a ser el que tenemos en las tensiones. En este caso, el voltaje viejo del transformador va a ser el voltaje número 1, el del lado izquierdo. En este caso es 10 kilovoltios. Sobre el voltaje del transformador número 1 nuevo. ¿Cuál es el voltaje del transformador número 1 nuevo? ¿Lo encontramos? El voltaje base, que es 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador número 1 nuevo, y verificamos que el transformador número 1 tiene como una potencia de 20 megavoltios amperes. Oh, hasta eso más lo había cambiado. Esperemos un ratito, creo que este no es el ejercicio que les tenía que le he cambiado los datos. Un momento ya. No, sí es este. Ahí está. Ya, no. Entonces, potencia de transformador número 1 nuevo. ¿Cuál viene a ser la potencia que encontramos en el transformador número 1 nuevo? Es el que tenemos en el punto número 1, que es 15 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador número 1 viejo, en este caso es el que tenemos en el esquema, que es 20 megavoltios amperes. Entonces, una vez encontrados los voltajes y las potencias, lo único que va a cambiar va a ser la secuencia, que en este caso tenemos 8, 8 y 40% para el neutro. Y ese 8% va a ser lo mismo para la secuencia positiva y negativa. Entonces, vuelven a copiar estos tres y lo único que va a cambiar va a ser el valor de la secuencia. Entonces, para la secuencia de transformador número 1 nuevo, puntos por unidad, me dice que el resultado va a ser imaginario 0,06. Para el negativo también va a ser lo mismo porque la secuencia se mantiene. Y para el neutro, en este caso ya es 40, va a ser imaginario 0,3 puntos por unidad. Pasamos al transformador número 2. Entonces,
como les dije, solo para el primer transformador me van a copiar esta fórmula. Ya para los otros transformadores, ustedes directamente van a pasar a reemplazar los resultados. En este caso, para la secuencia positiva del transformador número 2, nuevo puntos por unidad, va a ser igual al imaginario. La secuencia positiva es 8% sobre 100, porque este 8 está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador número 2. Y en este caso es el valor viejo. Por tanto, vamos al gráfico y verificamos que el voltaje viejo del transformador número 2 es el voltaje número 3, que es 69 kilovoltios, sobre el voltaje del transformador número 2 nuevo. Entonces, tenemos que verificar cuál fue el voltaje nuevo que encontramos para este transformador. Y verificamos que hemos encontrado este punto número 2, en el transformador número 2, este voltaje nuevo. En este caso es el voltaje número 3. Este fue el que hemos encontrado. Por tanto, es el voltaje base 2, que es 69 kilovoltios. Entonces, 69 kilovoltios fue el voltaje del transformador 2 nuevo que hemos encontrado. O sea, este punto número 3 es el que hemos encontrado. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador número 2 nuevo. ¿Cuál es la potencia del transformador número 2 nuevo que hemos encontrado? La potencia base, que es 15 megavoltios amperes. 15 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador número 2 viejo. En este caso, verificamos en el gráfico y la potencia del transformador número 2 viejo es 20 megavoltios amperes. Entonces, una vez hallados los voltajes y las potencias, lo único que vamos a reemplazar van a ser el valor de las secuencias. Por tanto, para la secuencia positiva, el transformador número 2 me da como resultado imaginario 0,06. Para la secuencia negativa será el mismo resultado porque la secuencia sigue con 8%. Y para el neutro, el resultado será imaginario 0,3 debido a que la secuencia es 40%. Seguimos entonces. Pasamos al transformador número 3. Nuevamente les repito, no se copia la fórmula, ustedes directamente pasan al cálculo. Por tanto, para la secuencia positiva de mi transformador número 3, nuevo puntos por unidad, va a ser igual al imaginario. En este caso, la secuencia del transformador número 3 es 8%, la secuencia positiva y negativa. Entonces, será dividido entre 100 porque esto se encuentra en porcentaje de la secuencia, multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo. Entonces vamos al gráfico y verificamos. El voltaje del transformador 3 viejo es 10 kilovoltios, o sea, este voltaje es el número 5, el que se encuentra a la izquierda. Sobre el voltaje del transformador 3 nuevo, entonces, ¿cuál fue el valor nuevo que hemos encontrado? En este caso es, el transformador número 3 es 10 kilovoltios. El voltaje base 5 fue el que hemos encontrado. Todo esto será elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador número 3 nuevo, en este caso, es la potencia base, que en este caso es 15 megavoltios amperes, sobre la potencia del transformador número 3 viejo. Y verificamos el gráfico y es 20 megavoltios amperes. Entonces, nuevamente, reemplazamos las secuencias. Podemos ver que en la secuencia positiva y negativa es 8% y en el neutro se mantiene con 40%. Entonces, para la secuencia positiva y negativa, el resultado será imaginario 0,06 puntos por unidad. Y el neutro nos da como resultado imaginario 0,3 puntos por unidad. Pasamos al transformador número 4. Nuevamente, no copiamos la fórmula, directamente pasan a los resultados, o sea, reemplazando. Comenzamos con la secuencia positiva. X del transformador número 4, nuevo puntos por unidad, va a ser igual al imaginario, en este caso la secuencia, es 8%, será dividido entre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador número 4 viejo. Vamos al transformador número 4 y podemos ver que el voltaje viejo es 69 kilovoltios, o sea, el voltaje número 7, sobre el voltaje del transformador número 4. Entonces verificamos en el transformador número 4, ¿cuál fue el que encontramos? Este punto número 7. Por tanto, ¿cuánto es el punto número 7? Es 69 kilovoltios. Entonces 69 kilovoltios y todo esto será elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 4 nuevo, en este caso es la potencia base que es 15 megavoltios amperes, sobre la potencia del transformador
4 viejo, y en este caso es el que tenemos en el esquema, o sea, en el gráfico, en el transformador mismo, que es 20 megavoltios amperes. Entonces, reemplazamos el valor de la secuencia, podemos ver que para la secuencia positiva y negativa se mantienen, y en el neutro cambia a 40%. Por tanto, los resultados para el transformador número 4 en secuencia positiva y negativa es imaginario 0,06 puntos por unidad. Y para la secuencia neutra será imaginario 0,3 puntos por unidad. Pasamos ahora a lo que sería el cálculo de las líneas. Vamos a verificar las líneas. 4, 5 y 6. 3, 3 y 1,5. Sí. Lo que pasa es que esto es el anterior semestre se los pasé de tarea, así que no le había cambiado los datos, pero los otros no. 1,5, ¿no? Y las longitudes se mantienen. Línea número 1, 100, 2, 10 y el otro 100. Ni modo, pues vamos a tener que cambiarlo. Línea número 2, ¿cuánto es? Es 10 kilómetros. Y la línea número 3 es 100 kilómetros. Van a disculpar, es que esto se lo mandé de tarea y solo le cambié los datos, pero el ejercicio se mantuvo con los datos anteriores al ejercicio. Bueno, seguimos entonces. La fórmula para calcular las líneas es la siguiente. Se comienza con la secuencia positiva, línea número 1, nuevo puntos por unidad, va a ser igual. En este caso la fórmula es el imaginario multiplicado por la resistencia de longitud, entre paréntesis, y todo eso está multiplicado por la longitud correspondiente, sobre la impedancia base. En este caso tenemos que ver qué impedancia base vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la impedancia base 2, porque la corriente va a ser la misma en ese punto hacia los diferentes puntos que recorre por las 3 líneas que tenemos presentes. Entonces, en base a eso, ustedes van a ver qué línea o qué impedancia base van a utilizar. Entonces, vamos a utilizar la impedancia base 2. Va a ser la resistencia de la longitud multiplicada por el imaginario. En este caso, la resistencia de la longitud positiva es imaginario 0,3. Perdón, 0,3 ohmios sobre kilómetro. Multiplicado por la longitud de la línea, que es 100 kilómetros, sobre la impedancia base, en este caso por donde está pasando las líneas, es la impedancia base número 2, que es 317,4 ohmios. 317,4 ohmios. Entonces, podemos verificar que para la secuencia positiva y negativa van a ser los mismos datos porque la resistencia de la longitud no cambia. Pero en la secuencia neutra podemos ver que la resistencia de la longitud cambia. Y en este caso es 1,5 ohmios sobre kilómetro. Ohmios con ohmios se van, kilómetros con kilómetros, entonces nos quedarían las respuestas en imaginario. Entonces, para la secuencia positiva y negativa, me da como resultado imaginario 0,09451. Y para la secuencia neutra me da como resultado imaginario 0,4725 puntos por unidad. Van a ver que esto va a ser igual repetitivo porque fíjense, si se dan cuenta, la línea número 1 y la línea número 3 van a tener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la longitud son iguales y la resistencia de longitud no está cambiando. En este caso, la línea número 1 y la línea número 3. Línea número 4. ¿Y de dónde saqué estos datos yo? Línea número 1, 2, 3, 4. Debe ser otro ejercicio igual. Vamos a borrar esta línea número 4. Ahí está. Entonces, la línea número 1 y la línea número 3 van a ser iguales, porque tiene una longitud de 100 kilómetros y la resistencia de longitud no está cambiando. Pero la línea número 2 va a ser distinto porque la longitud es 10 kilómetros. Y fíjense, para la secuencia positiva y negativa de la línea número 2, me da como resultado imaginario 0,00945. Y en el neutro me da como resultado imaginario 0,04725. Entonces los resultados para la línea número 1 y la línea número 3 van a ser iguales, pero en la línea número 2 va a cambiar porque la longitud es menor. En este caso es 10 kilómetros. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Bueno, seguimos entonces. A ver. Voy a verificar aquí.
Entonces, en este caso, este es de otro ejercicio, entonces no lo había reemplazado, creo. O creo que lo había reemplazado en otro idler, déjeme buscarlo. Debo tenerlo por ahí. Pues parece que este es el único, así que vamos a tener que editarlo conmigo. No lo encuentro. Bueno, lo vamos a hacer entonces aquí conmigo. Vamos a ir editándolo. Bueno, a ver, el cortocircuito se encuentra en el punto número 2. ¿Se me entendió esta parte, no? Antes que empiece a hacer el circuito equivalente. Sí, se entendió, sí. Ya, entonces vamos a hacerlo conmigo esta parte. Este fue el ejercicio pues que copié de este mismo ejercicio, solo que este tenía 4 líneas normalmente y aquí se eliminó una línea. Y estoy seguro que estos se los envié de tarea a los del anterior semestre y no lo guardé el ejercicio cuando lo modifiqué yo. Así que a ver si logramos terminar esta clase del ejercicio. Bueno, entonces podemos ver que la línea de aquí de conexión que tenía entre el 6 y el 7 se eliminó. Entonces aquí no existe esta línea número 3. No existe esta línea número 3. Por tanto, vamos a colocar lo mismo aquí. Vamos a tener entonces 4 reducciones en serie. Va a ser el generador 1, el transformador 1, el generador 3, transformador 3, el transformador 2, el generador 2, el transformador 4 y el generador número 4. Vamos a ir editando esto para hacerlo en orden. ZB y ZD. Entonces vamos a anotar uno más aquí. Entonces Z va a ser... ZA va a ser generador número 1 y transformador número 1. Vamos a borrar estos datos. Entonces este vendría a ser el ZB, este vendría a ser el ZC y este vendría a ser el ZT. Entonces, vamos a colocar entonces, como está en el esquema, tenemos que nos va a quedar 4 reducciones en serie. Va a ser generador 1, transformador 1, generador 3, transformador 3 y no va a existir esta línea de aquí. De hecho, esto tampoco debería existir, pero bueno, va a quedar como conexión, ¿no? Vamos a tener entonces que el Z va a ser el generador número 1 y transformador número 1. Siempre comenzamos con la secuencia positiva. Entonces, estos datos van a salir de lo que sería el cálculo de valores por unidad. Para los transformadores, ¿cuánto es? Es transformador número 1 en secuencia positiva. Entonces, podemos ver que los resultados son similares para los 4. Entonces, vamos a tomar simplemente del transformador número 1 para los otros transformadores. Entonces, transformador número 1 en secuencia positiva va a ser imaginario 0,06. Va a ser imaginario 0,06 más, ¿qué más es el generador número 1, no? Sí, generador número 1. Generador número 1
En secuencia positiva es imaginario 0,18. ¿Cuánto nos da el resultado de esto? 0,24, ¿no? Lo que está acá abajo. 0,24. Transformador 2 y generador 3, sí, van a ser lo mismo todos, porque fíjense, como tenemos los datos iguales en los generadores, y tanto para los transformadores, va a ser imaginario 0,06 y 0,3, perdón, y tenemos los mismos datos, o sea, nos ha salido los mismos resultados, no va a cambiar en nada. Por tanto, fíjense que para estas tres reducciones, los resultados van a ser igual, imaginario 0,24 en todos. Entonces, esto nos va a quedar una sola resistencia. Vamos a editar esto. Esto se mueve aquí. Esto se va a mover aquí. Este generador 1 se va a eliminar. Entonces, al igual que este lado, nos va a quedar una reducción delta estrella. O sea, una doble reducción delta estrella. Voy a eliminar esto. Voy a mover esto por aquí. Mi transformador número 1. Y el ZC lo vamos a poner hasta esta parte. Ahí va a ser. Esto aquí y este vendría a ser el ZC. Vamos a tener ZC, vamos a tener ZA en vez de transformador número 1. Sí, va a ser ZA, ZC y la línea número 2. En este caso no existe esta línea número 3. Y tampoco esto. Ahí está. Línea número 1, 2 y 3. Va a quedar aquí el ZB. Vamos a tener el ZD. Y vamos a tener la línea número 3. Espera un momento. ¿Quién está hablando? Nuevamente me disculpo porque este ejercicio no lo tenga hecho o no lo haya guardado del anterior semestre, así que voy a ir haciéndolo nuevo. Entonces aquí va a ser otra reducción delta estrella. Recordando, cuando se hace una reducción delta estrella, todo lo que está de verde es lo que se va a mantener y lo que está por fuera, en este caso que va a ser ZA, ZC, línea número 2, se va a eliminar. Lo mismo para el otro lado. El ZB, línea número 3 y el ZD es el que se va a eliminar. Vamos haciéndolo por orden mejor. Vamos a cambiar este lado aquí. Z1, Z2 y Z3. Aquí vamos a poner en vez de Z1 va a ser Z5, hemos hecho Z4. El siguiente va a ser Z5. Y el siguiente va a ser Z6. Entonces reducimos entonces primero en serie, nos quedaron una resistencia uno solo y si se dan cuenta este cumple las condiciones para reducir en delta estrella por más que se encuentre el cortocircuito porque va a continuar aquí este tramo, por tanto no se está eliminando y va a quedar aquí este nodo, entonces no se va a eliminar por nada por más que se elimine esta parte de acá o lo que está por fuera, este lo va a reemplazar. Entonces a ver, con esto me quedaría
como estamos comenzando por este lado, vamos a utilizar la misma fórmula que tenemos aquí, que es la conversión delta estrella. Recuerden que es de atrás en adelante. Entonces nos va a quedar ZC multiplicado por ZA. ZC multiplicado por ZA. ZC multiplicado por ZA. Y así vamos continuando. En este caso Z2 va a ser ZC multiplicado por la línea número 2. Y abajo igual hay que reemplazar. Va a ser ZA más ZA más ZC. Perdón. ZA más ZC más la línea número 2. Línea número 2. Entonces esto mismo vamos a copiar para todo esto. Ay, no se puede copiar, creo. Más ZC más X de la línea número 2. Más... Aquí tengo que reemplazar. Va a quedar la línea número... El Z3 va a ser ZA multiplicado por la línea número 2 sobre la sumatoria de lo que tenemos. ZA, o sea, lo que se va a eliminar por fuera, ¿no? ZA va a ser ZC y la línea número 2. Línea número 2. Uy, no va a faltar espacio. Saben que esto no me va a dar para acabarlo porque esto es bastante larguito este ejercicio, pero lo que me voy es que cuando nosotros realicemos estos ejercicios, lo único que va a afectar va a ser en el circuito equivalente, porque al faltar esta línea, como por ejemplo, en el primer ejercicio que hicimos, aquí habían 4 líneas, por tanto, el cortocircuito estaba entre medio de este punto y no nos permitía hacer otra conversión delta estrella. Por tanto, nos va a quedar una conversión doble delta estrella porque se encuentra en el punto número 2. Entonces, al realizar la conversión delta estrella, se supone que va a eliminar todo lo que está por fuera. Por tanto, lo que está por dentro o lo que está de verde es lo que va a reemplazar y este nodo se va a conservar. Por tanto, el cortocircuito va a estar estable ahí. Yo creo que lo vamos a dejar esto hasta ahí y voy a terminar el ejercicio. Se los voy a mandar hecho, así por paso, para recuperar esta clase. Y la siguiente voy a verificar el otro ejercicio si está correctamente, porque igual creo que lo reemplacé con otros datos cuando les mandé de tarea y no lo he cambiado. Porque este también fue uno de los ejercicios que di de práctico, de examen práctico esto. Así que lo voy a guardar hasta ahí y lo voy a acabar yo. Y se lo voy a mandar en formato PDF. Se me entendió, pero lo que quise, o lo que me quería referir con estos ejercicios, porque solo puede cortar una línea y esto va a afectar solamente a lo que sería el circuito equivalente, nada más. Después todos los pasos que realizamos son iguales. O todos los pasos que hemos visto con ustedes. ¿Dudas o preguntas? Bueno, voy a tomar entonces asistencia, ¿listo? Esta va a ser la última asistencia que voy a tomar.
Airace Camargo Carlos Enrique. Airace Camargo Carlos Enrique. No está, ¿no? Presente. Ya. Algarañá Villarroel Edson. Antelo Benjamín. Presente. Arias Araúz Miguel Ángel. Presente. Arnés Montaño Omar Jonathan. Presente. Valderrama Parra William Sabel. Presente. Barrientos Gutiérrez Diego Alejandro. Presente. Vera Choquetopa Ronald Juan. Presente. Bozo Catalano Cristian Federico. Bozo Catalano Cristian Federico. Carrasco Vila Alex Edgar. Presente. Choque Renan Jorge. Choquehuanca Quisper Verónica. Choquehuanca Quisper Verónica. Claros Leandro Moisés. Claros Leandro Moisés. Cruz Ibarra Jimmy. Presente. Encinas Arias Josué Daniel. Presente. Escalier Saldías Fabricio. Presente. Flores Condori Robert. Flores Condori Robert. Flores Ledesma Luis Ángel. Presente. García Renteira José Felipe. Presente. Gastañaga Bejar Mauricio. Presente, sí. Gemio Bruno Ahmed Yacer. Gemio Bruno Ahmed Yacer. Guzmán Guaita André Leandro. Presente. Holguín Castañaga Marcelo. Mamani Álave Ricardo. Mamani Álave Ricardo. Presente, mamá, la ve Ricardo. Ya. Mejía Velasco Nicolás Germán. Presente, Mejía. Montesinos Canaza Reinhard Miguel. Montesinos Canaza Reinhard Miguel. Montenegro Vinacha Eric. Presente, auxiliar. Mustacedo Gutiérrez Michael. Presente. Orellana Delgadillo Keren Eunice. Presente. Padilla Camacho Einar Miguel. Presente, Auxi. Quintana Choque Franz. Presente, Auxi. Quispe Choque Rivaldo. Presente. Quispe Mamani Pedro Luis. Presente. Quispe Jorge Miguel. Presente. ¿Dónde está? Rivera Quiroga Américo Buenaventura. Presente. Robles Menacho Aisel. Robles Menacho Aisel. Rocha Solís Daniel. Presente. Rodas Ramos Roger Cecilio. Presente. Rodríguez Pérez José Misael. Presente. Rojas Numbela Líder Armando. Presente, auxi. Sandoval Rodríguez Harold Eduardo. Presente. Silcuana Yusra Fabio Gabriel. Silcuana Yusra Fabio Gabriel. Solís Guamán Limbert. Solís Guamán Limbert. Presente. Torrico Rojas Jr. Torrico Rojas Jr.
Uriona Vaca Mauricio. Presente. Uy, perdón. Urquiola Gómez Jimmy Adalid. Urquiola Gómez Jimmy Adalid. Valdivia Flores Jorge Wilson. Valdivia Flores Jorge Wilson. Sí está presente, dice que su compu no da, dice, creo. Montesino micrófono. Canaza Reinhardt. Valdivia Flores Jorge Wilson, sí está. Valdivia Montalbán José Jr. Valdivia Montalbán José Jr. Vargas Durán José Ricardo. Presente. Villarroel Vázquez Luis Fernando. Villarroel Vázquez Luis Fernando. Vilca Ala Joel Nelson. Vilca Ala Joel Nelson. Viveros Cueva Sebastián Eduardo. Viveros Cueva Sebastián Eduardo. Creo que fue el compañero que se salió, creo. Eso ya estaba mal en su internet. Sí, ya. Sí, lo estoy viendo en el grupo de WhatsApp que está hablando. Y de todas formas ya lo anoté. Zavala Asbun Leonardo. Presente. Sara Tellaveta Moisés. Presente. Bueno, ahí están las notas finales de asistencia, ya que esta fue la última. Hay varios compañeros que tienen buena asistencia, así que como otros no, así que tienen que realizarme el práctico que voy a mandar en estos días. El ejercicio de hoy, bueno, no estuvo terminado, no lo voy a terminar porque voy a tardar mucho y no me va a dar el tiempo. Yo se los voy a mandar hecho, pero la idea es que quiero darme a entender que estos ejercicios normalmente, como les digo, van a venir con unas líneas cortadas. En este caso fue un ejercicio que realizamos conmigo que fue como un núcleo y tenía 4 líneas. En este caso le cortaron una y solo tenía 3 líneas. Entonces lo único que esto va a modificar, o estos ejercicios se modifican cuando se les corta una línea, es que no va a ser el mismo circuito equivalente, o puede cambiar también dependiendo del cortocircuito. Entonces eso es lo que yo me quería dar a entender. Es lo único que va a cambiar en estos ejercicios si se elimina una línea en todo caso. El circuito equivalente va a ser bastante modificado. Bueno, entonces mañana tengan listo su primer ejercicio destacado y eso se va a presentar como apunte y el mismo